Buenas tardes. Vamos a charlar hoy en esta clase un tema que está en el programa, que se titula Alimentación enteral, ¿sí? También se puede ver como soporte nutricional. Es una manera también de referirnos a este tipo de alimentación que puede ser una alimentación normal, pero que tiene algunas características particulares porque, generalmente se administra por sonda o por ostomía, así se llama. La alimentación enteral, como su nombre lo indica, va dirigida al aparato digestivo, al tubo digestivo. De aquí que no tienen que confundirse con la parenteral. La alimentación parenteral va al torrente sanguíneo. Así que esa es la primera gran diferencia que tienen que tener en cuenta. ¿En qué casos está indicada esta alimentación? Tiene que ver fundamentalmente con la imposibilidad que tiene el paciente o la persona de poder masticar, deglutir, ¿sí? Que tiene alguna dificultad que le impide estas funciones, como así también la correcta, pasaje de la alimentación hasta por todo el aparato digestivo. Siempre vamos a tratar de elegir la vía digestiva porque es la fisiológica y es la que menos complicaciones tiene, ¿sí? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Bueno, puede ser alguien que tenga una fractura de mandíbula, por ejemplo, puede ser alguien que tenga algún tumor, alguna obstrucción. También muchas veces pueden ser personas que están que no tienen estado de conciencia por algún tratamiento, por alguna enfermedad. Y si tiene permeable la vía digestiva, es la de elección para alimentarse, la alimentación enteral. En otros casos en donde esto no sucede, allí sí podemos echar mano de lo que es la alimentación parenteral, pero ese es un capítulo aparte. Vamos a ir al pizarrón donde hay un esquema que yo más o menos ya fui haciendo para desarrollar la clase, y allí tenemos la característica, las características típicas de esta alimentación, que primero que nada es una alimentación líquida, ¿sí? De aspecto o de consistencia líquida. Como les decía, la alimentación enteral es aquella que va dirigida al aparato digestivo, ¿sí? Y que tiene características particulares, fundamental, que es una alimentación de consistencia líquida. Tiene un gran volumen acuoso y contiene todos los principios nutritivos. Por eso podemos decir que puede ser una alimentación normal. Dependiendo del paciente, obviamente, ¿no? Pero tiene todos los principios nutritivos. ¿Cuáles son los principios nutritivos? Tenemos los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Bien, ahora para que estos hidratos de carbono, proteínas y grasas puedan incorporarse a un medio acuoso, deben estar de determinada manera. Entonces, los hidratos de carbono están en solución, ¿sí? O gelificados, dependiendo si son hidratos de carbono simples, como la sacarosa, que se disuelve, está en solución en un medio líquido. Si agregamos hidratos de carbono complejos, como las féculas, vamos a tener que trabajar de manera que se gelifican. Las proteínas van en suspensión, ¿sí? Y las grasas van en emulsión. De esta manera se puede trabajar en un medio de consistencia líquida, ¿sí? En razón de este gran volumen acuoso que tiene esta alimentación, piensen que es para las
24 horas, porque tiene que cubrir el valor calórico total, la administración debe ser fraccionada. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a indicar, no sé, 300 centímetros cúbicos cada 3 horas, depende el paciente y depende también la razón o la patología, la causa por la que tenga o por la que esté recibiendo esta alimentación. Entonces es una alimentación líquida que contiene todos los principios nutritivos y que en razón de su gran volumen acuoso debe ser administrada en forma fraccionada. Las vías por las cuales puedo administrar esta alimentación, una puede ser la boca, por boca, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, tengo una fractura de mandíbula, bueno, la alimentación debe ser líquida y tiene que ser a través de una bombilla, de una cánula, de alguna pequeña sondita. Por ejemplo, ya les dije, en una fractura de mandíbula o que el paciente no puede masticar. Luego tenemos por sonda, que es la más común, la que ustedes más van a ver seguramente, o enostomías. La sonda va dirigida al estómago, es sonda nasogástrica. Si va dirigida al duodeno, sonda nasoduodenal, y si va dirigida al yeyuno, es sonda nasoyeyunal. Todo esto depende de la patología o de la dificultad que el paciente tenga, ¿sí? Cuanto más arriba va la sonda, es mejor el aprovechamiento, ¿no es cierto? O sea, si va al estómago, a medida que va bajando, primero que las fórmulas que le tengo que administrar se tienen que adaptar de otra manera, y segundo que se aprovecha menos. O sea, nosotros tenemos que mantener la función del aparato digestivo lo mejor posible dentro de las dificultades que el paciente puede tener. Cuando no se puede utilizar por sonda la vía, por ejemplo, cuando tenemos una estenosis esofágica por algún tumor o por alguna cicatrización, a veces hace falta hacer ostomías. Ostomías viene de la palabra ostoma, del griego, que significa boca. O sea, es abrir una boca en la pared abdominal, ya sea a la altura del estómago o a la altura del yeyuno, para hacer una gastrostomía o una yeyunostomía, según la tolerancia del paciente. Y se administra por allí la alimentación, ¿sí? Esas son las vías de administración. Por supuesto que todo esto depende del estado general del paciente, del tiempo que la persona vaya a tener que sostener esta alimentación, ¿sí? A veces se hacen alimentaciones mixtas, digamos, como con soporte de esto. Yo recuerdo algún caso de un paciente con un infarto de mesenterio que, bueno, pudo recuperar algo de la función intestinal, pero era muy poquito lo que podía comer. Entonces mantenía su ostomía, 2 veces por semana se alimentaba por ahí, y el resto de a poquito por vía oral, ¿sí? por boca. Entonces, pero generalmente, digamos, hay que ver también el estado de nutrición, porque esto es una cirugía, la pared abdominal es músculo que hay que atravesar y a veces se expone mucho a las infecciones, a las complicaciones. Entonces hay toda una evaluación que hay que hacer para poder decidir cuál de todas estas vías es la más adecuada para el paciente. Ahora, bueno, una vez que tiene instalada la vía por la cual se va a alimentar, nosotros aquí vamos a ver cuáles son las fórmulas. O sea, hay muchas fórmulas comerciales por las cuales ya vienen preparadas, se venden en los lugares que están en las farmacias y demás, para poder alimentar al paciente. Son fórmulas poliméricas, elementales o especiales, que inclusive ya vienen adaptadas si el paciente es diabético, si tiene alguna otra patología.
pero en la que vamos a hacer hincapié es en las artesanales. Yo aquí siempre les digo en las clases que no siempre vamos a tener los recursos económicos, o el paciente no va a tener los recursos económicos para acceder, porque todas estas fórmulas tienen un costo y si es para 24 horas es elevado. Entonces siempre conviene saber de dónde podemos partir desde el punto de vista artesanal, ¿no es cierto? Más si hay alguien que le toca estar al cargo de una sala que digamos en algún lugar donde no hay acceso a estos elementos, ¿sí? No nos olvidemos de los hospitales rurales, ¿sí? De todas las partes que por ahí están más alejados de las droguerías, de las farmacias y demás, o por ahí no les llega, demora. Entonces, bueno, ¿cómo se puede preparar artesanalmente una fórmula y qué cuidados tengo que tener para que pase por alguna de estas vías, ¿sí? Consta de dos partes la fórmula, una base, ¿sí? Y los agregados. No nos tenemos que olvidar siempre la consistencia líquida. Mi base tiene que ser líquida, obviamente, y generalmente la base por excelencia es la leche. ¿Por qué? Porque acordémonos cuando vimos al principio con las guías y los grupos de alimentos, que la leche es un alimento que tiene todos los principios nutritivos. Tiene hidrato, proteína y grasa, ¿sí? Entonces es una base por excelencia. Bueno, puede haber intolerancia. La intolerancia más común es a la lactosa. Puedo usar leche sin lactosa, ¿sí? Si no, bueno, puedo usar también caldos y se pueden usar infusiones. Los caldos pueden ser de frutas, de verduras, y las infusiones. Esto ya no va a tener principios nutritivos, hidrato, proteína y grasa ya no van a tener, pero sí tienen minerales y algunas vitaminas, algunos electrolitos. A estas bases vamos a trabajarle los agregados, ¿sí? Vamos a agregar los principios nutritivos de distintas maneras. Vamos a seleccionar, en el caso de los hidratos de carbono, ¿sí? Los que son simples pueden ser glucosa, azúcar, hay bifidosa, hay distintos tipos de hidratos de carbono simple que se puede agregar. Si no, puede ser el azúcar común, que es sacarosa, y si no, la miel, que la miel es fructuosa. Esto puede ser una manera de agregar hidratos de carbono simples a mi base. Los hidratos de carbono complejos, ya les nombré al principio, la que generalmente se utiliza son las féculas, en el caso más común la maicena. ¿Qué cuidados tengo que tener con esto? En el caso de los hidratos de carbono simples, el límite, que es lo que me limita a mí en las cantidades, los porcentajes, es la osmolaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo, que sobrepasar la concentración de hidrato de carbono simple según la altura a donde vaya mi sonda o mi alimentación. En el caso de que si va al estómago, hidrato de carbono, los porcentajes simples, ¿no? La sonda que va al estómago tolera hasta un 20%. O sea, si yo estoy pasando 1 litro de fórmula, hasta el 20% puede llegar a ser de hidrato de carbono simple. La duodenal es hasta un 10% y la yeyunal es hasta un 5%. O sea, a medida que voy bajando, va disminuyendo la tolerancia. Estos son mis límites. Y en el caso de la fécula, el límite tiene que ver con la viscosidad, porque esto es una cuestión física. La sonda es muy finita. Si nosotros la hacemos más espesa, a raíz de concentrar más fécula en el líquido, va a suceder que se va a tapar la sonda. Entonces, tenemos que tener esto. Este porcentaje no es más de un 5% en general, para que permanezca líquida y no tape la sonda, para que la mezcla me permanezca líquida y no me tape la sonda.
no es tipo puré lo que voy a hacer, sino que es algo apenas líquido, apenas para espesar. Las proteínas se agregan a través de caseinatos, que también se compran. El caseinato es la proteína de la leche, ¿sí? Hidrato, proteína y grasa. ¿Cuál es la proteína de la leche? El caseinato, que tiene un valor biológico de 100, o sea que imagínense que 99, 100, o sea que es una de las mejores proteínas. Entonces agregamos caseinatos y agregamos clara de huevo también, que puede ser un agregado de proteína de buena calidad, ¿sí? También de valor biológico, de alto valor biológico. Y las grasas, puedo utilizar aceite y puedo utilizar yema, distintos aceites y la yema. Todo esto se agrega de esta manera, como les dije al principio. Para esto hay que batir, que mezclar, que emulsionar, ¿sí? Para que la mezcla me quede líquida, para que no se tape la sonda, para que no haya, o sea, para que esté homogénea cada una de del fraccionamiento que se hace de esta mezcla. Ustedes piensen que esto muchas veces en los establecimientos se prepara para todo el día, una mezcla de 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, depende. Y esto se va fraccionando. Entonces, a medida que lo voy fraccionando, generalmente llega al office de enfermería y se tiene que administrar cada 3 horas, cada 4 horas, como sea la indicación, y hay que mantenerlo homogéneo al preparado, ¿sí? Por supuesto, con la cadena de frío que corresponde. Cuando se entibia la fracción, se entibia de una manera que a baño María, para que no pase que se queden estas partículas en las paredes de los recipientes y se pierdan valores nutritivos. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en este manejo, pero bueno, a veces no todos tenemos acceso a las fórmulas comerciales, que son bárbaras, porque pon una bris y pones, pero bueno, tenemos que saber cómo manejar, porque no nos olvidemos que es un paciente que está vulnerable, que su estado de nutrición está vulnerable y que no puede permanecer mucho tiempo sin consumir alimentos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué cuidados de enfermería tengo que tener cuando el paciente está recibiendo esta alimentación? Bueno, la observación es fundamental. Tal es así, por ejemplo, que en algunos lugares se administra en un recipiente que deja ver los colores. A veces los colores no son muy agradables, y como yo les dije en un principio que la alimentación es algo que impresiona nuestros sentidos y que tiene un tono emocional, un paciente que ve esos colores, a veces que dice estoy alimentándome con esto que tiene un aspecto feo, bueno, por ahí es conveniente también tener un recipiente que no deje ver el color de la preparación, ¿no es cierto? Más allá también de cuidar el sabor, porque muchos pacientes tienen regurgitación y el gusto no lo han perdido, así que también hay que observar todas estas cuestiones, ¿sí? Pero los cuidados, digamos, se basan, aparte de todas estas observaciones, como primera medida, la posición del paciente, ¿no es cierto? Que el paciente esté semisentado. ¿Por qué? Porque si está para atrás se puede aspirar, le vuelve el líquido, depende de dónde esté colocada la sonda y demás, y no puede, o sea, hay una cuestión de gravedad que hay que respetar, ¿sí? Entonces, la posición del paciente es una medida a tener en cuenta siempre que el paciente se esté alimentando con este tipo de alimentación. ¿Dónde se ubica la sonda? Cuando voy a colocar la sonda, tiene que estar en los lugares a donde va dirigida. Muchas veces sucede, ustedes vieron que la vía digestiva y la vía respiratoria están bastante cercanas, eso lo tienen que saber por anatomía, entonces tienen que constatar que si el paciente tose, que si le cuesta respirar, es porque puede que la sonda haya ido para el otro lado. Entonces eso hay que tener mucho cuidado también. Otra de las cuestiones a tener en cuenta tienen que ver fundamental con la higiene.
de la sonda y de los utensilios que se van a utilizar, ¿sí? Como les dije antes, estas preparaciones tienen partículas que pueden precipitar o que pueden tapar, o si una vez que pasó el alimento, esto queda en los bordes en las paredes de las sondas y de los elementos, y cuando se seca puede llegar a tapar esta sonda si no es que se limpia bien. Hay que limpiar con solución fisiológica, y los elementos con un cepillito, como las mamaderas de los bebés, exactamente igual que si estuvieran en un lactario. Los cuidados son los mismos, ¿no? De la sonda y de los utensilios que se vayan a utilizar. Respetar el fraccionamiento, esto que yo les decía antes, son 300 centímetros cúbicos cada 2 horas, cada 3 horas. Bueno, en el fraccionamiento también hay que muchas veces respetar el descanso nocturno. A veces no es que va a estar toda la noche goteando la alimentación, sino que hay que también respetar ese periodo en que el aparato digestivo tiene que estar en un reposo. El otro tema es la temperatura. Si yo administro esta preparación helada, es probable, o sea, que estimule el peristaltismo y haya algún problema de intolerancia que se manifiesta con diarreas, ¿sí? Entonces la temperatura también tengo que cuidar que sea que esté de tibio a calentito, no fría, ¿sí? Otra cosa que tengo que observar es esto que les decía hace un rato, la homogeneidad de la mezcla, o sea que no esté separada las fases, ¿sí? Sino que esté toda homogénea. Y bueno, y esto de informar intolerancias, que cuáles pueden ser diarreas, vómitos, tos, que esto manifiesta cuando hay una aspiración, ¿sí? Puede haber broncoaspiración, así que eso hay que estar muy muy atentos. Estos serían los cuidados básicos que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la enfermería, ¿sí? Nosotros, las nutricionistas, tenemos que tener en cuenta otras cosas que tienen que ver con los preparados y demás, con las entregas, y ustedes no se olviden que todo esto tiene que cubrir el valor calórico total del que hablamos en las primeras clases, Son pacientes que necesitan cubrir su valor calórico total y que seguramente tienen aumentado su requerimiento por el momento traumático que están pasando. Nadie que tiene una sonda o que tiene una ostomía está en su mejor estado de salud. Así que seguramente, o sea, esto hay que respetar el valor calórico. Yo tengo que cubrir ese valor calórico total con todo este formuleo. Bueno, y les hice acá un cuadrito con el tema de la alimentación parenteral. La alimentación parenteral, a diferencia de la enteral, va al torrente sanguíneo, ¿sí? Y depende, digamos, cuál es la indicación, si va a ser por menos tiempo o por más tiempo esta alimentación. A esto se acude cuando ya no se puede usar la vía digestiva, ¿sí? Ya no se puede usar, bueno, entonces se acude a esto. Siempre lo primero que se elige es mantener esta función. Entonces, esta alimentación parenteral va al torrente sanguíneo y depende del tiempo que yo la vaya a utilizar o que el paciente la vaya a necesitar, mejor dicho, tiene dos vías de elección. Una es la vía periférica y otra es la vía central, dependiendo de qué vaso sanguíneo voy a utilizar. Para la periférica es cuando uso por poco tiempo, cuando va a tener poco tiempo de necesidad de esta alimentación. Y la vía central ya es una canalización profunda de un vaso central, que ya es cuando el paciente va a estar por más tiempo requiriendo de esta alimentación parenteral. Esta alimentación también tiene un costo mucho más elevado, y se dan los principios nutritivos, se dan de manera de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. O sea, al no tener
para degradar el aparato digestivo y demás, lo que va directo al torrente sanguíneo es como lo que se absorbe, el nutriente, ¿sí? Y entonces por eso también tiene un costo más elevado. Bueno, esto es lo básico que tenemos que saber sobre alimentación enteral para los pacientes que así lo requieran.